Hola a todos, bienvenidos a mi canal, a este canal llamado A Relatos. ¿De qué se trata? Vamos a ver arte mientras escuchan relatos. El día de hoy, como pueden ver, estoy pintando a Medusa, un hermoso personaje de la mitología griega. Entonces les voy a contar un poco acerca de la historia de Medusa. Antes que nada, quiero agradecerles por estar viendo este video. Para los que les genera interrogantes acerca de mi esmalte, les voy a poner ahí una fotico sobre el esmalte y el color que utilicé. ¿Cuál fue la técnica que estoy utilizando en este momento para realizar esta pintura? Es acuarelas. Entonces ya no vamos a hablar más, vamos a entrar en materia. Sé que ustedes están interesados también en saber esta historia, es muy interesante, pienso que todos hemos escuchado acerca de este personaje, pero más allá de eso quiero entrar un poco más en detalle. Entonces muchas de las cosas que voy a contar acá y posteriormente voy a hablar sobre el cuento tradicionalmente contado. Este cuento obviamente tiene derechos de autor, así que más abajo pondré todas las referencias de los lugares que me ayudaron a encontrar toda esta información para podérsela relatar a ustedes. Simplemente yo soy una coleccionista de información, así que claro que sí, a todos el crédito que se merecen. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Medusa, ¿quién era Medusa? Medusa es un personaje de la mitología griega, era un ser cetónico, no sé cómo se pronuncia, pero acá les voy a dejar cómo se escribe, femenino. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa y es designada a la referencia de los dioses o espíritus del inframundo. Ajá, Medusa era parte del inframundo. Ella, obviamente como ustedes pueden ver en mi pintura, tiene unos ojos muy particulares. Ella convertía en piedra a todos aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Y fue decapitada por Perseo, por eso no sé si se han dado cuenta que es muy característico que siempre la pinten solamente la cabeza o que le pinten de pronto a Perseo cogiendo la cabeza como un trofeo. Entonces, ¿por qué? Pues porque ella murió decapitada, según este mito. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el relato y después de eso pues vamos a contar un poco más detalladamente de ciertos pedazos bien importantes que salen de la historia. Entonces vamos a empezar a contar esta historia. En las tierras de Hades se hallaba Argos. Argos, una ciudad griega cerca del Golfo Argólico donde reinaba Criso. El rey, tras varios años de matrimonio, no había conseguido tener hijos y su paciencia se agotaba al ver cómo se hacía mayor sin un heredero. Un día decidió preguntar al oráculo si alguna vez tendría un hijo y cuál no sería su sorpresa cuando éste le vaticinó que no tendría varón alguno, pero su hija le daría un nieto, que al hacerse mayor acabaría matándole. La respuesta del oráculo le preocupó tanto que quiso evitar su muerte, encarcelando a su hija en los sótanos de una torre del palacio, recubierta de bronce con una única puerta y un pequeño orificio por donde se filtraba el sol. Realmente triste, ¿no? Durante los años siguientes, la hermosa Danea sufría el cautiverio sin la menor esperanza de ser liberada. Aislada del resto del mundo, todos los días alzaba sus plegarias al dios Zeus, pidiéndole ayuda. Finalmente, el rey del Olimpo puso sus ojos en aquella princesa, quedando fascinado por su belleza. Un buen día, cuando Danae perseguía el único rayo de sol que penetraba buscando su calor, irrumpió en la estancia Zeus, transformándose en lluvia finísima de oro y de esta forma cubrió el cuerpo de la princesa, quedando milagrosamente embarazada. Pasado un tiempo, Danae dio a luz a un hijo, según había predicho el oráculo dentro de la celda. Sin ayuda ni amparo, nació el hijo de Zeus, al que su madre puso por nombre Perseo. Fue creciendo con el único cuidado de la princesa. Entre aquellas 4 paredes, ella trataba de enseñarle al niño acostumbrado a la oscuridad, jugaba como era normal. A su edad, la madre le construyó uno de los palos del camastro una espada de juguete.
que pulió rozándola con el suelo hasta darle forma y en esa manera ejercitar sus músculos. El niño con sus juegos y gritos terminó llamando la atención de Acricio, quien, picado por la curiosidad, abrió la puerta de la mazmorra. El rey estupefacto no daba crédito a lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que tras aquellas gruesas paredes, siendo él el único portador de la llave, hubiera engendrado un hijo? Tuvo unos instantes de duda, pero debía de deshacerse de ambos. Sin embargo, se dio cuenta de que era incapaz de matarlos él mismo. Si era cierto lo que su hija había dicho, Zeus era el padre y sintió miedo. Finalmente decidió que la ejecución de los dos no fuera por su propia mano. Mandó a buscar un arcón del palacio suficientemente grande para introducir a la madre y al hijo y tras cerrar el cofre, los transportaron hasta los acantilados donde las olas rompían con mayor fuerza. El rey sabía que los embates del mar empujarían el baúl contra las rocas y despedazarían a los dos sin haber intervenido directamente en su muerte. Bastante cruel, ¿no? Zeus, alarmado por las plegarias de Danea, ordenó a Poseidón que los protegiese de la furia de las olas y evitara su muerte. Asustados, comprobaron que por los pequeños orificios del arcón penetraba el agua mientras se hundían en las profundidades. Sorpresivamente, el cofre, construido en gran parte de madera, subió hasta la superficie por la influencia de Poseidón. Tras calmarse las olas, una suave brisa los envió mar adentro. Poseidón dirigió el baúl hasta la isla de Serifos, a salvo de las influencias de Acricio. Dictys, hermano del rey del lugar, faenaba en sus orillas. Cuando vio el arca, lleno de curiosidad, lo abrió y quedó sorprendido por su contenido. Los dos náufragos taparon sus ojos, protegiéndose de la luz. Tras unos instantes de sobresalto, dieron gracias al Olimpio por haber salvado. Dictys, conmovido por la belleza de la mujer y la ternura del niño, les ofreció agua y comida. El hombre pensó: ¿será obra de los dioses que los han puesto en mi camino para protegerlos? Vivía solo, alejado de su hermano, el rey Polidectes, quien más que ayudarle, le creaba problemas. Los ocultó durante varios años dándoles cobijo y educación, sobre todo al joven Perseo, que aprendía con facilidad el manejo de las armas. Pero a pesar de las precauciones, Dictys no pudo evitar que un día les descubrieran. Una mañana Polidectes vio a Danae bañándose en la orilla, desde un pequeño altazón, montado en su caballo, disfrutaba de la belleza de la mujer, que ignoraba su presencia. Atraído, se acercó hasta ella y con poca delicadeza le preguntó: ¿quién eres, muchacha? Que te bañas en las costas de mi isla, sin yo darte permiso y ocultándome tu presencia. La princesa se sobresaltó e instintivamente gritó: ¡Perseo, Perseo! El joven corrió alarmado con las lanzas de la mano y de forma amenazante se interpuso entre los dos. El rey, al ver la imponente figura del joven apuntándole con la pica, trató de acercarse amistosamente. Soy Polidectes, el señor de la isla y hermano del dueño de estas tierras. Vengo en son de paz y solo quiero visitar a mi hermano. Dictys quedó sorprendido al verle en la casa. A pesar de su discreción, Polidectes había descubierto a sus invitados. Temeroso de su reacción, trató de disuadirle de su obstinación. Ellos son Danae y Perseo, esposa e hijo de Zeus, y mis huéspedes. Tendré que dar cuenta ante el rey del Olimpo si no los protejo debidamente. El rostro de Polidectes se contrajo con un rictus burlón, preocupado más por los encantos de la mujer que por las palabras del hermano. Desde que al día el rey frecuentaba el lugar y trataba de asediar a Danae para que se casase con ella, pero la joven lo rechazaba una y otra vez. Perseo, sabiendo la testarudez del rey, siempre andaba cerca protegiéndola. Polidectes, al ver que la presencia del muchacho era el mayor escollo para acceder a la princesa, urdió un plan para deshacerse de él. Un día, Polidectes reunió a todos sus súbditos en el palacio para anunciarle su eminente boda con la princesa Hipodamia, hija del rey de una isla cercana.
Sus intenciones no eran las de casarse con ella, no, 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 qué inteligente, ¿no? Sino una excusa para atrapar, para poner celosa con una estratagema a Perseo. Queridos súbditos, tras haber acordado mi boda con la princesa Hipodamia y siendo esta muy aficionada a los caballos, he decidido que todos los hombres de mis tierras entreguen un corcel para que la doten. Perseo, al darse cuenta de que ellos no tenían caballos y viéndose en la obligación de entregarle algo para no empeorar más las relaciones con el rey, le dijo: Polidectes, sabes muy bien que nosotros no disponemos de equino alguno, pero en agradecimiento a tu hospitalidad, pedidme lo que quieras. El rey estaba esperando aquellas palabras y aprovechó la ocasión para poner en un aprieto al joven Perseo. Ya que estás tan dispuesto, te tomo la palabra delante de todos mis súbditos. Solicito que cortéis la cabeza de Medusa, una de las gorgonas, y me la entreguéis como prueba de lealtad. El rey sabía del peligro inminente que acarreaba el encargo y, convencido de que moriría en el empeño, le apremió para que lo hiciese. Una vez en casa, Dictys le reprochó al muchacho su ímpetu, poniéndole en sobreaviso del peligro. Las gorgonas son 3 hermanas: Eurilae, Esteno y Medusa. Solo esta última es mortal. Son las bestias horribles con cabellos llenos de víboras y un don en sus ojos que deja a todos convertidos en piedra si se mira directamente. Nadie ha conseguido regresar con vida y necesitarás toda la ayuda de los dioses si quieres salir ileso. Dictys decidió nada más marchar Perseo, esconderse con Danae en otro lugar donde su hermano no los encontrase. El rey consideraba que la muerte del joven era inminente y sin pérdida de tiempo trataría de raptarla. Zeus, consciente del peligro que corría su hijo, pidió a los dioses Atenea y Hermes que le ayudasen. Atenea le puso al corriente sobre cómo tendría que actuar y dirigir sus pasos hacia las brujas Grayas, hermanas de las Gorgonas, que vivían al otro lado del mundo y eran las únicas que conocían su paradero. Perseo se fue aproximando discretamente hasta la cueva donde habitaban las Grayas, de donde salía de dentro un olor fétido. Esperó a que el fuego se consumiera y el sueño las venciera para entrar en su interior. Sigilosamente desde detrás de una roca observó a las 3 brujas y sus movimientos. Con la cara descarnada, el pelo cano y raído, las cuencas de los ojos vacías y la boca hundida por falta de dientes, daban pavor. Haciendo de tripa corazón, vio que se peleaban por el único ojo y el único diente que pasaban alternativamente una a la otra para poder ver y comer. Cuando terminaron, dejaron en un recipiente el ojo y el diente y se echaron a dormir. Perseo todavía se demoró un poco más hasta que el sueño fue profundo y con gran sigilo tomó el ojo y el diente. Brujas pestilentes, despertad de vuestro sueño. Las Grayas, al oír las voces, extendieron las manos en busca del ojo en el cuenco. Sorprendidas, unas culpaban a la otra por haber cogido el ojo, pero fue Perseo el que, alzando la voz, dijo: el ojo y el diente los tengo yo, y si queréis ver y comer, me tendréis que decir la manera de encontrar a vuestras hermanas las Gorgonas. Cuando Perseo tuvo la información, emprendió el viaje a los confines del mundo. Tras caer rendido en su descenso, se le apareció Atenea y Hermes, quien le fueron indicando paulatinamente el método que tendría que emplear para cortar la cabeza de Medusa. Atenea le proporcionó un escudo de bronce pulido con un espejo. Penetrarás en la cueva y cuando duerman, y sin mirarlas directamente, vigilarás sus movimientos a través del escudo. Te acercarás y con esta espada en forma de hoz que utilizó Cronos para matar a Urano le cortarás la cabeza. Hermes le prestó sus sandalias voladoras para facilitar su huida. Y las ninfas le proporcionaron el zurrón de piel de cabra donde debería meter la cabeza cortada.
Por último, Hades le cedió el casco de cuero que le proporcionaba el poder de la invisibilidad. Comenzó el largo camino por tierras incógnitas, orientado por las explicaciones que les dieron las grallas. Recorrió inmensos espacios desérticos, selvas interminables y gigantescas montañas, allí donde la tierra finalizaba en medio de unos enormes acantilados bañados por un infinito océano, se ocultaban las cavernas que contenían a las gorgonas. En los aledaños de la gruta se veían infinidad de estatuas de piedra con formas humanas y fieras petrificadas. Sin dudarlo, Perseo pensó, ¿este es el recinto donde viven las hijas de Forcis? El joven esperó que las hermanas gorgonas se durmieran y con gran sigilo, mirando el lugar a través del reflejo del escudo, terminó ubicando el lecho donde descansaban. El sigilo era su mejor arma. Con el casco puesto para que no le vieran y calzado con las sandalias voladoras para que no escucharan sus pasos, fue acercándose poco a poco. ¡Tan! Descubrió a Medusa entre las dos hermanas. Su aliento similar a azufre cuando sale de un volcán, las garras alargadas y aserradas en tronco cubiertas de escamas y en su cabeza cientos de víboras que se movían siseando, enmarañadas simulando el pelo. El rostro femenino y la tez azulada la dotaban de cierta hermosura con la que engañaba a sus presas. Con la espada en alto y el escudo medio ladeado, miraba fijamente el reflejo de Medusa. Bajo la espada, con todo el impulso de su cuerpo, cercenando la cabeza de un solo tajo. ¡Tac! El cráneo cayó rebotando en el suelo. Un grito aterrador salió de su boca y de la sangre derramada de su tronco surgieron los hijos que se generaban en su interior, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Metió la cabeza en el morral y lo cerró energéticamente, siempre evitando el contacto visual. Las dos hermanas alertadas se pusieron a buscar al agresor, pero el gorro invisible y las sandalias aliadas le permitieron salir ileso del lugar con la cabeza de Medusa. ¡Wow! Perseo volaba en dirección a poniente, el noreste de África. Su fatiga le hizo detenerse en el reino de Atlante para descansar. Le pidió hospitalidad a Titán, quien temeroso trató de proteger sus riquezas echándole sin piedad de su palacio. Indignado, Perseo le contestó, «Veo que no quieres darme cobijo, por lo menos acepta mi obsequio», sacando del morral la cabeza de Medusa con una precaución de no mirarla. Se la ofreció al rey. En esos momentos el monarca miró a Medusa y comenzó a convertirse en piedra. Los brazos y las manos tomaron forma de rocas escarpadas y su cabeza se alzó hasta las nubes transformada en una cíclope montaña. Los cabellos dieron origen a los bosques y finalmente de su gran envergadura dio nacimiento la cadena del Atlantes. Perseo siguió su camino con la idea fija de liberar a su madre. Las sandalias aladas de Hermes le permitían viajar en grandes distancias en su regreso. Cuando se acercaba a las costas de Etiopía, vio desde lo alto a una hermosa mujer encadenada en las rocas, donde las olas rompían. La curiosidad hizo que Perseo descendiera. Intrigado por lo que veía, la joven lloraba desconsoladamente, sus ojos anegados en lágrimas le cubrían el rostro, sin poder retirarlas de sus ojos al tener las manos atadas a la cadena. Su belleza era grandiosa y su pena infinita. La joven, Andrómeda, que así se llamaba, le explicó a Perseo, «Por culpa de mi madre, Poseidón me ha condenado a morir, devorada por el monstruo marino Ceto». Perseo, al verla indefensa y en aquellas circunstancias tan trágicas, sintió en su corazón una mezcla de pena y amor por la joven. «Partid sin demora, aún estáis a tiempo. El monstruo emergerá del mar en cualquier momento y nos devorará a los dos sin remisión». La joven Andrómeda, angustiada, no quería que aquel joven tan apuesto corriera la misma suerte que ella, así que insistió, «Marchad, marchad, por los dioses escapad, pues correréis mi misma suerte». Ceto surgió retorciéndose entre las aguas desde el fondo marino.
Aquella bestia con forma de anaconda y cabeza de dragón se erguía como lo hacen las cobras. Acercando su cara a pocas pulgadas de ellos, enseñaba los dientes afiladísimos de entre las comisuras de su boca. Se podían apreciar restos de carne colgado de sus colmillos instintivamente. Perseo se colocó entre la joven y Ceto, con un grito autoritario, mandó cerrar los ojos de la joven, al tiempo que él sacaba del zurrón la cabeza de Medusa y se la mostraba al monstruo. De inmediato la bestia se convirtió en piedra y se hundió por el peso de los abismos marinos. Perseo pidió la mano de Andrómeda a sus padres, Cefeo y Casiopea. Estos, al haberle salvado a su hija, accedieron a que se unieran en matrimonio, y tras la boda marcharon a la isla de Serifeos, donde se había ocultado Dictys y Danae para evitar el acoso de Polidectes. El rey estaba muy contento en su palacio, pensando que se había deshecho de Perseo, pero ¿cuál fue su asombro al ver aparecer vivo en la corte al hijo de Danae? Lo primero que hizo Perseo fue interesarse por su madre y con voz autoritaria preguntó a Polidectes: ¿Dónde está mi madre? Supongo que no le habéis hecho nada, pues en caso contrario lo pagaréis muy caro. El rey rompió a reír, y los cortesanos comenzaron a burlarse. Todos miraban al joven, que con las manos vacías y aspectos arrogantes esperaba plantado delante del rey una respuesta. Joven Perseo, creo que me debes algo, y según veo, no lo tienes. Por tanto, baja tus ínfulas y desaparece de mi isla. Ah, tu madre se encuentra recluida en un santuario junto a mi hermano Dictys. Pero cuando tú marches de mis tierras, iré a por ella y la tomaré como esposa. Fue tal la rabia que invadía a Perseo que dándose de vuelta salió del salón, recogió el morral con la cabeza y regresó de nuevo. Se dirigió hacia el rey entre las burlas de sus súbditos, se puso delante de Polidectes y le dijo: ¿Sigues queriendo la cabeza de Medusa? Pues mírala, aquí está. Sacándola del mácuto y girando su mirada hacia atrás la mostró. Quedaron todos petrificados, incluido Polidectes, que mantenía la expresión de incredulidad en su rostro de piedra. Perseo guardó la cabeza de nuevo, habiendo terminado con aquel acto su promesa. Perseo devolvió todos los objetos mágicos y regaló a Atenea la cabeza de Medusa, que desde ese momento la incorporó a su escudo. Proclamó reyes a Dictys y Danae tras la muerte de Polidectes y marchó con Andrómeda hacia las tierras de Argos para hablar con su abuelo y solucionar las cosas. Los jóvenes llegaron a la corte, pero el rey había marchado a otra isla para evitar verse con Perseo. Este se enteró de que había viajado al reino vecino de Larisa a presenciar unos juegos. Sin pérdida de tiempo, los jóvenes se siguieron para encontrarse con él y decirle que no temiera. Cuando llegaron a Larisa, los organizadores de los juegos descubrieron que se encontraban entre ellos el hombre que cortó la cabeza de Medusa y le ofrecieron participar. Perseo aceptó y decidió competir en el lanzamiento de discos. Entre el gentío que presenciaba los juegos estaba el rey Acrisiio. Se encontraba muy cerca del campus donde se hacían los lanzamientos, entre el público que presenciaba la competición ignorante de la presencia de su nieto. En la cabecera del campo se hallaba Perseo, calentando sus músculos. Ninguno de los dos sabía cómo era el otro. Jamás se habían visto de mayores. Cuando le tocó el turno a Perseo, deseoso de quedar bien, lanzó impetuoso el disco aplanado de piedra, que voló por el aire, pero una ráfaga de viento inoportuna lo desvió con tan mala fortuna que impactó en la cabeza del abuelo y murió al instante. De esa manera el destino terminó cumpliéndose tal como había predicho el oráculo. Después del accidente, Perseo se negó a reinar con Argos. Intercambiaron los reinos con su vecino. Allí creó más adelante la poderosa ciudad de Micenas, en la que vivió con su familia en paz y justicia. Fin. Bueno, esta fue la historia. Esta historia me encantó, disfruté muchísimo, espero que ustedes también hayan disfrutado muchísimo escucharla. Y ahora sí, después de escuchar esta historia, que es la historia más popular, vamos a hablar un poco de por qué esta mujer se convirtió
en este monstruo que nosotros vemos acá. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento de la historia. Ya esta es la última sección. Sé que este video es un poco largo, está un poco más largo de lo que yo imaginé, pero vamos a dar por finalizada este video con esta última sección. Medusa es uno de los personajes más anecdóticos que existen en la mitología griega y es por eso que de verdad me encantó muchísimo hacer este video. Ella era la única mortal de sus hermanas, así como relatamos en la historia, y era la más bella de sus hermanas. Su belleza era demasiado grande que deslumbró a Poseidón y se vio enamorado de Medusa. Decidió seducirla o violarla. En algunos textos lo comentan de esa forma. En el templo de Atenea obviamente se puso furiosa y esto generó como una rivalidad ahí entre Atenea y Poseidón. La ira de Atenea fue grandísima. Se enteró de esto y se enteró que ocurrió en su templo. Su reacción fue castigar ¿a quién? A Medusa, que pasó a ser igual a sus dos hermanas. Ellas habitaban en el extremo occidente cercano al reino de los muertos y sus cabezas estaban llenas de serpientes, así como en este dibujo. Tenían colmillos de jabalí, manos de bronce y unas doradas alas que les permitían volar. De sus penetrantes ojos salían chispas y quien las miraba se convertía en piedra. Pero este castigo fue terrible, ¿no? Afrodita se vio celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa y le puso serpientes, víboras. Y bueno, de aquel idilio fortuito que hubo entre Poseidón y Medusa, surgió un embarazo. Y obviamente esto puso mucho más enfurecida a Atenea. Pero de este embarazo salieron Pegaso y el gigante Crisaor. Bueno, esa y la muerte de Medusa ya la conocemos, es muy conocida. Y pues el relato de su muerte es lo que la hizo más famosa. Me encanta esta historia, espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo. Se han interpretado y se han hecho demasiadas esculturas sobre ella. Les voy a mostrar un poco les voy a dejar algunas imágenes acá. Y espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, un like y síganme para más videos así.